Impactantes orígenes del pueblo de Irán, según la Biblia. ¿Sabías que muchos países o naciones tienen un origen antiguo que está registrado en la Biblia? Un ejemplo de esto es la antigua Persia, que ahora es conocida como Irán y tiene un rico patrimonio bíblico. Personajes como Daniel, la reina Esther, Esdras y Nehemías están relacionados con esta cultura. Durante muchos años, el Medio Oriente ha sido objeto de atención global. No solo es reconocido como la cuna de la civilización y el lugar de origen de la Biblia y sus profetas, sino que también es el epicentro de la profecía bíblica debido al plan divino que se desarrolla en esa región, especialmente en Jerusalén. Aunque existen profecías relacionadas con otros lugares en la tierra, el Medio Oriente sigue siendo el punto focal debido a su importancia en el plan de Dios. ¿Cuál es la razón por la que las tres principales regiones monoteístas siguen luchando por esta tierra a pesar de los esfuerzos más destacados por lograr la paz? ¿Por qué han fracasado? ¿Cuál será el camino hacia la paz en el Medio Oriente y en el mundo en general? Para que comprendamos bien, es necesario retornar a sus raíces primitivas, donde se encuentran los fundamentos para entender la problemática que la Biblia aborda. Esta ofrece información no solo sobre el pasado, sino también sobre el futuro del Medio Oriente. Bajo este contexto, adentramos en la historia de la República Islámica de Irán, un estado de Asia Sudoccidental heredero de la antigua civilización persa, cuyo nombre cambió a Irán en 1935. Irán tiene sus raíces en el relato bíblico de Génesis. Después del diluvio, solo la familia de Noé logró sobrevivir y estaba conformada por sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa, sumando un total de 8 personas. Es a partir de los hijos de Noé que se iba a poblar la tierra nuevamente. Leamos Génesis capítulo 10 versículos 1 y 2. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Madai, el tercer hijo de Jafet, cuyo nombre significa tierra del medio, es el antepasado de los medos. En la Biblia y en la historia, los persas suelen estar vinculados con los medos. La Persia, propiamente dicha, estaba habitada por los persas, un pueblo ario de la familia de los medos. Alrededor del año 700 a.C., Aquemenes, el bisabuelo de Ciro el Grande, perteneciente a la tribu Pasargada, se convirtió en el jefe de clan de la Federación de Tribus Persas. Por eso, el período desde Aquemenes hasta Alejandro Magno se llama como período Aqueménida. Este pequeño reino fue la semilla del imperio persa. Cuando se mencionan por primera vez en las inscripciones asirias, emigraron del este del mar Caspio y fueron conducidos a Persia por Aquemenes. El reino persa se hizo tributario de los medos alrededor del año 630 a.C., cuando Ciro el II llegó al trono de su padre. En el año 559 a.C., el reino formaba parte de un reino medo mayor. Los medos controlaban el territorio al noreste y al este de los babilonios. En el año 550 a.C., Ciro se rebeló contra Astiages, el rey medo. Su rebelión condujo a la captura del rey y le dio a Ciro el control de un reino que se extendía desde Media hasta el río Halis en Asia Menor. La victoria no implicó la aniquilación de los medos. La ascensión al poder de los aqueménidas sirvió para fortalecer la unión de ambos pueblos. Esta política de integración de Persia y Media se convirtió en uno de los principales referentes del reino de Ciro el Grande, junto con su tolerancia religiosa. Poco después, Ciro desafió al rey de Lidia y su victoria allí le otorgó la porción occidental de Asia Menor, logrando así unir a los persas bajo su liderazgo. De esta manera, el imperio medo pasó a estar bajo control de los persas, cuyas fronteras se extendían por toda la meseta de Irán, llegando al oeste a través de Asiria y Armenia hasta el río Halis en Asia Menor. Durante la dinastía de los reyes aqueménidas, las familias nobles ejercieron el gobierno sobre persas y medos. A pesar de que los medos continúan siendo subordinados de los persas durante la dinastía aqueménida, es innegable que el imperio se convirtió en una entidad de naturaleza dual, convirtiéndose en un imperio poderoso. Daniel capítulo 8 versículo 3 dice: «Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después». El carnero de 2 cuernos simboliza a Media y Persia, ambos poderosos,
pero el cuerno más alto creció posteriormente. A pesar de que Persia era el reino más joven, bajo el liderazgo de Ciro, Persia se convirtió en la parte dominante. Su victoria más importante fue en el año 539 a.C., cuando lideraron una fuerza combinada de medos, persas y alamitas. Ciro tomó la poderosa Babilonia, cumpliendo así con las profecías bíblicas de Daniel e Isaías. Vamos a Isaías capítulo 21 versículo 2 que dice: visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. El profeta vislumbra una visión formidable y aterradora de un poder invasor, traicionero, violento y destructor, el cual era Babilonia. Elam y Media son los nombres antiguos de los pueblos de Persia, que es el Irán actual. Los elamitas y los medos se unieron al ejército persa para derrotar a Babilonia, el poderoso imperio dominante en ese momento. Tras la caída de Babilonia, se puso fin a un largo periodo de dominio semítico, siendo reemplazado por la primera potencia mundial de ascendencia aria. Además, la tierra de Judá, al igual que Siria y Fenicia, quedó bajo el dominio medo-persa. Es importante tener en cuenta que, aunque Daniel fue llevado al exilio por los babilonios, su ministerio continuó incluso después de la caída de este imperio y se extendió hasta la época de los persas. Sus visiones también se proyectaron hacia el futuro, mostrando un gobierno estable, pero donde los judíos aún podían enfrentar ciertos riesgos. El imperio persa tuvo un gran impacto en los judíos y en la historia bíblica. Tras la conquista de Babilonia y la destrucción del templo en el año 586 a.C., Ciro permitió a los judíos regresar a Judá y construir el templo. Aunque la obra comenzó, no se completó hasta el reinado de Darío I. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 22-23 dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. A pesar de la oposición local, Darío apoyó la reconstrucción del templo. Es esencial destacar que los judíos también enfrentaron dificultades durante el gobierno persa. La historia de Esther narra cómo Dios rescató a su pueblo durante el reinado del emperador persa Asuero, también conocido como Jerjes I, cuando Amán planeó un complot, y gracias a la intervención divina utilizando a Esther, se descubrió su plan y terminó siendo ahorcado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. El imperio persa tuvo su impacto significativo en la historia y el desarrollo de la civilización. Ejerció efectos notables en la religión, la ley, la política y la economía. Después de conquistar un vasto territorio que se extendía desde Egipto hacia el río Indo, Alejandro adoptó las costumbres orientales y se estableció en Babilonia. Sin embargo, 323 a.C., a la edad de 32 años, sus sucesores, conocidos como los diáconos, dividieron sus territorios entre sí. La parte más grande, que incluía todo el imperio persa excepto Egipto, fue para Seleuco I Nicator. Los macedonios seleucidas gobernaron en un periodo de gran debilidad tanto interna como externa, siendo una dinastía helenística con una fuerte influencia griega. Desde el año 224 después de Cristo hasta el año 651, el imperio sasánida fue un periodo de constante guerra con el imperio romano oriental o bizantino. En el año 226 surgió una revuelta nacionalista en Persia con el objetivo de devolver a Irán la gloria de los aqueménidas. Los sasánidas llegaron al poder gracias a Ardashir I, quien derrotó al último rey Arsa. La era sasánida es considerada como uno de los periodos más importantes e influyentes de la historia de Irán. Alcanzó grandes logros culturales y fue el último gran imperio iranio antes de la conquista islámica de Persia. Su influencia cultural se extendió por Europa occidental, África, China e India,
y jugó un papel fundamental en la formación del arte medieval europeo y asiático. La Revolución Constitucional iraní a finales del siglo XIX y principios del siglo XX estableció una monarquía constitucional. Durante la Primera Guerra Mundial, Persia fue ocupada por varias potencias, pero finalmente, en 1925, se estableció una nueva dinastía en el país. Durante la Edad Moderna, entre los años 1501 y 1796 después de Cristo, la dinastía safávida marcó el siglo XVI como la independencia iraní. Su fundador, Ismail I, inició su campaña en Azerbaiyán en 1500 como líder de los safavíes, un orden religiosa militante y mística, y logró reunificar todo Irán en 1509. Su familia tenía sus raíces en las órdenes religiosas sufíes de las montañas de Azerbaiyán, estableciendo su estado alrededor del santuario de Ardabil cerca del mar Caspio. Los safavíes consolidaron la preeminencia del chiismo en Irán, destacando el reinado de Abbas el Grande entre los años 1586 y 1629. Aunque los safavíes no fueron los primeros gobernantes chiitas de Irán, desempeñaron un papel crucial en establecer el chiismo como la religión oficial en todo el país. La revolución islámica en Irán se inició en enero de 1978 con protestas contra Shah, extendiéndose rápidamente y siendo promovida por Khomeini desde su exilio. En septiembre de ese año, el Shah huyó de Irán y en enero de 1979 el Ayatolá regresó desde París, estableciendo una república islámica en abril tras un referéndum. En la actualidad, después de la muerte de Khomeini en 1989, Ali Khamenei se convirtió en el jefe de Estado de Irán. Irán se ha convertido en un enemigo declarado de Israel desde la Revolución Islámica de 1979, y su influencia en países clave como Irak, Siria y Líbano han generado preocupación en el gobierno y las fuerzas de defensa de Israel. Desde entonces, Irán ha sido denunciado como la principal amenaza para Israel, citando su programa nuclear, su industria balística, sus declaraciones sobre la destrucción de Israel y su respaldo a grupos como Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza, que en la actualidad se conoce como Irán. Esta profecía augura una invasión ruso-islámica contra Israel en un futuro. La reciente alianza entre Rusia y las naciones musulmanas está configurando el escenario para que esta profecía se cumpla. Sin embargo, la promesa es que serán destruidos por el Dios de Israel. Para obtener más detalles sobre estos temas, es bueno que pulses a seguir la página si no lo has hecho y recibirás nuestras informaciones. No olvides regalarnos un like, compartir este contenido con todos tus conocidos y nos veremos en la próxima. Que Dios te bendiga.